Buenas tardes, mi nombre es Juliet Cruz, mis compañeras Giselle Daniela Cumber Rojas, Mayra Alejandra Gutiérrez, Miguel Lara. El día de hoy nos encontramos con el abogado Oscar Andrés, quien nos va a responder algunas preguntas sobre el proceso de conciliación y mediación. Hola, abogado Andrés, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Pues de antemano le queremos agradecer por sacar un espacio de su tiempo para colaborarnos con este trabajo. Bueno, vamos a empezar. La primera pregunta sería, ¿cómo es el proceso de realización de las conciliaciones en su campo? Bueno, primero que todo, ¿a cuál campo te refieres? ¿En el campo en el que me desempeño como profesional, en la parte administrativa, laboral, civil, o a cuál campo te refieres? ¿En general, conciliaciones Sí, en derecho? sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Ah, bueno. Bueno, pues la conciliación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos, como ustedes muy bien ya lo deben de saber. La conciliación está regulada en la Ley 640 del 2001. En el campo del derecho tiene unas acepciones o un tratamiento diferenciado dependiendo el ramo en el que se vaya a utilizar. Por ejemplo, no es lo mismo el agotamiento de la conciliación en la jurisdicción contencioso-administrativa, en el aspecto laboral y en el aspecto civil. Por ejemplo, en la jurisdicción contencioso-administrativa, la conciliación debe de agotarse como un requisito de procedibilidad. La jurisdicción contencioso-administrativa son todos aquellos asuntos que involucran a las entidades estatales, es decir, cuando se demanda a una entidad estatal. La conciliación en esos eventos debe de agotarse ante la Procuraduría Regional o la Procuraduría Delegada, como requisito de procedibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Previo a acudir a presentar la demanda. Lo mismo ocurre en la jurisdicción civil, sino que ante la jurisdicción civil ya no hablamos de la Procuraduría, sino que hablamos de las cámaras de comercio o de los centros de conciliación de las cámaras de comercio o de los centros de conciliación de las universidades, como en este caso la Universidad de la Amazonía. Y en la jurisdicción laboral, solo en los eventos que se admita la conciliación, porque los derechos laborales no son conciliables. Entonces es un trato diferenciado que se da en cada uno de los ramos. Sin embargo, pues en esencia, la conciliación es la misma. ¿Qué quiere decir esto? Que sirve como mecanismo alternativo de solución de conflictos previo a dar inicio a un litigio con el propósito de evitar acudir precisamente a una controversia ante los estrados judiciales y lograr un acuerdo entre las partes antes de acudir o previo a acudir a esas instancias. Ok, muchas gracias. Bueno, otra pregunta es, ¿qué se debe tener en cuenta o cuáles son los puntos claves para obtener una conciliación? ¿Eso es Para un votar, lorito? perdón. ¿Eso es Para un votar una lorito? conciliación. ¿Señor? ¿Lo que tienes ahí es un lorito? Ah, sí. Sí. Bueno, me repite Sí, la sí, sí. pregunta, por favor, que no te escuché. ¿Qué se debe tener en cuenta o cuáles son los puntos claves para abordar una conciliación? Bueno, ¿qué se debe tener en cuenta o los puntos claves para abordar una conciliación? Bueno, primero lo que se debe tener en cuenta es que el asunto sea conciliable, ¿sí? Que se trate de un asunto que la ley 640 establezca como conciliable. Como le dije hace un momento, los derechos laborales, por ejemplo, no son conciliables. Son derechos personalísimos inherentes a la persona que no son conciliables. ¿Sí? Contrario a ello, otros aspectos que sí ameritan o que sí permiten esa libre disposición de las partes. ¿Cuáles son los puntos claves? Pues que exista ánimo conciliatorio por parte o por las partes que van a acudir a agotar esa conciliación. No obstante, pues debe de tenerse en cuenta lo primero o lo más importante que debe de tenerse en cuenta es que el asunto no esté excluido, que deba o que según la ley 640
del 2001 permita la conciliación, porque si no es un asunto conciliable, pues el conciliador, en este caso, pues, va a rechazar la solicitud o no realizar la audiencia porque es un asunto que está excluido por expresa disposición legal. Ok, muchas gracias. Ahora sigue mi compañero con otra pregunta. Bueno, con respecto a lo dicho, entonces, ¿cuál sería el paso a seguir después de la conciliación? Bueno, el paso a seguir después de la conciliación. Es que son preguntas que se quedan un poco cortas en cuanto a todo lo que abarca la conciliación, ¿sí? Pero hay dos escenarios. Uno, hablemos si se concilia, ¿sí? Si hay una conciliación, el acta que se emite en relación con esa audiencia de conciliación surte en lo que en el derecho se denomina efectos de cosa juzgada. Es decir, que esos hechos que están dando origen a esa conciliación son cosa juzgada porque ya existe una decisión de fondo, ya existe una decisión que está resolviendo ese conflicto y que por ende le impide a las partes volver a conciliar sobre los mismos hechos o volver a tratar los mismos hechos. Por eso se dice, hace tránsito a cosa juzgada, es decir, ya es un asunto debatido y por ende no puede revivirse los términos o no puede volverse a tratar un asunto sobre los mismos hechos. Eso ocurre cuando hay una conciliación y pues obviamente o como una consecuencia lógica, pues hace que las partes no tengan la necesidad de acudir ante las autoridades judiciales a dar inicio a un litigio. Caso contrario, cuando no hay una conciliación, se emite una constancia por parte del conciliador donde precisamente se establece que las partes en conflicto no llegaron a un acuerdo, que no hubo un acuerdo conciliatorio y que por ende las partes quedan habilitadas para acudir ante la jurisdicción contenciosa, bien sea civil, laboral o contencioso administrativa, para dirimir sus controversias ante un juez de la República, diciéndoles que frente al conciliador no se logró llegar a un acuerdo y que por ende ya quedan habilitados para que acudan ante las autoridades judiciales. Dani. Bueno, otra pregunta sería, ¿qué le ocurre a la parte que es citada en una conciliación y no comparece? Bueno, cuando una parte no comparece, lo primero que debe de verificar el conciliador es que la parte convocante para la audiencia efectivamente haya suministrado en la solicitud de conciliación los datos verdaderos o los datos verídicos que permitan notificar a la parte convocada. Lo primero que debe hacer el conciliador es verificar que el correo electrónico, la dirección física, número de celular, sean los que corresponden o sean los verdaderos de la parte convocada o de las partes convocadas, con el fin de que la notificación se surta en debida forma. Contrario a ello, pues la parte convocada que no haya sido notificada en debida forma puede alegar precisamente eso, que hay una violación al debido proceso porque no se le notificó en debida forma. Si el conciliador verifica que la conciliación se hizo que la notificación se hizo como corresponde y que la parte convocada no acudió, tiene dos posibilidades. Una, a petición de la parte convocante, volverlo a citar. O dos, emitir una constancia en la cual expresa que la parte convocada no acudió pese a haber sido notificada en debida forma y declarar agotado el requisito de la conciliación por falta de ánimo de la parte convocada a quien se le notificó en debida forma, pero no mostró interés alguno en acudir a la diligencia, y habilita a la parte convocante para que acuda ante la jurisdicción contenciosa y pueda entonces entrar a demandarlo o a dar inicio al litigio que corresponda. Muy bien.
Otra pregunta sería, ¿cuál es la diferencia que usted nos puede dar entre mediación y conciliación en el derecho? Bueno, la mediación y la conciliación, ambos son mecanismos alternativos de solución de conflictos. A ambos mecanismos se le denomina o están dentro del grupo de los mecanismos autocompositivos. ¿Qué quiere decir esto? Que pese a contar con la participación o la intervención de una tercera persona, que en un caso es el mediador y en otro caso es el conciliador, siempre la última palabra la van a tener las partes. En relación con la mediación, podemos decir que hay una menor participación por parte del mediador. Me explico. Quiere decir que únicamente sirve como un modulador de la controversia que estén llevando a cabo las partes, pero los deja para que sean las partes en conflicto quienes tomen la última decisión o quienes adopten las decisiones que consideren necesarias y pertinentes para conjurar la situación que los llevó a esa solicitud. Es decir, no hay una participación directa por parte del mediador. Son las partes quienes deciden en últimas cómo van a solucionar sus problemas. La mediación también es mucho más utilizada. La verdad, en la práctica judicial no se utiliza la mediación, sino únicamente en el desarrollo de los procesos penales, cuando el fiscal le permite tanto a la víctima como al acusado llevar a cabo un proceso de mediación antes de dar inicio o antes de llegar a la etapa de juicio, donde le dice al verdugo y a la víctima, traten de llegar a un acuerdo, traten de llegar a una mediación con el fin de que esto pueda servir para que el acusado demuestre ante el juez que llegó a un acuerdo que va a reparar los perjuicios, los daños que le causó a la víctima, que van a hacer una negociación y que a su vez le permita que el procedimiento penal o que la sanción penal que se le vaya a imponer sea menos gravosa. Ya en la conciliación hablamos de un conciliador que tiene un poco más de participación a la hora de resolver el conflicto. En este caso, la actividad del conciliador no es tan pasiva como la del mediador. Es decir, el conciliador sí tiene la posibilidad, sí tiene la facultad y sí tiene la obligación de proponer fórmulas de arreglo a las partes que están en controversia. Una vez escuchadas las partes y las pretensiones que tiene cada uno de ellos, el conciliador sí tiene la posibilidad de participar y sí tiene la obligación, les repito, de darle a conocer a las partes cuáles son esas fórmulas de arreglo. Es decir, hay una participación más activa y directa por parte del conciliador y en últimas, la decisión que se adopte sí depende de la postura que asuma el conciliador, porque escucha a las partes, escucha los hechos que los llevaron a ese conflicto que le están planteando y una vez escuchados les propone unas fórmulas de arreglo que a bien tienen las partes de elegir o no elegir. Caso contrario de no presentar ánimo conciliatorio, pues ya como les dije hace un momento, emitiría la constancia correspondiente de que no hubo ánimo conciliatorio por las partes en controversia. En síntesis, la mediación tiene una menor participación del modulador, del mediador. Depende más de las partes o depende únicamente de las partes la decisión que finalmente se adopte o la solución que le den a sus problemas. Y en la conciliación tiene una participación un poco más amplia, más directa por parte del conciliador, quien sí tiene la potestad, la facultad, la obligación de proponer fórmulas de arreglo. Esas son las diferencias esenciales entre una y otra figura. Bueno, entonces ahora en el proceso de mediación, ¿cuál sería el tiempo adecuado y qué pasa si se incumple la presente? ¿Cuál sería el tiempo adecuado para qué? Para el proceso de mediación. ¿Cómo, perdón?
O sea, ¿cuánto suele durar el proceso de mediación y qué pasa si se incumple? Bueno, la mediación, al igual que la conciliación, no maneja un término como tal en la ley. Es decir, para realizar en este caso la mediación, lo que se requiere es que existan unos hechos que ameriten una negociación entre las partes. Entonces, en ese caso, como les dije hace un momento, que es utilizada la mediación en los asuntos penales, ¿qué se necesita o cuál es el tiempo requerido? Deben de respetarse los términos que existen al interior del proceso penal. Antes de la iniciación del juicio, el fiscal tiene la potestad de que las partes se sienten, tanto acusado como víctima, y lleguen a un acuerdo respecto de la problemática que tuvieron. No establece la ley un término, es decir, la mediación debe de realizarse dentro de tanto tiempo. No. El término para la utilización de los mecanismos alternativos de solución de conflictos lo establece la acción o la demanda que pretendan iniciar las partes. Es esa demanda o esa acción la que produce un término o la que establece un término para las partes en controversia. Más no la ley establece en qué tiempo debe de realizarse una mediación. Lo que sí establece la ley es que los términos deben de ser céleres, deben de ser expeditos, con el ánimo de que la situación o la problemática no se extienda en el tiempo de manera injustificada sin que se lleve a una resolución del conflicto que se está planteando. Pero si me preguntas en cuanto al contenido de la ley, ¿en qué tiempo debe de realizarse una mediación? No establece un tiempo. Lo importante es que se respete la figura de la mediación como un mecanismo alternativo de solución de conflictos y que tenga la vocación o la virtualidad suficiente para lograr precisamente que ese conflicto no nazca a la vida jurídica, sino que por el contrario se evite la iniciación de un litigio y culmine en el trámite de la mediación o la conciliación respectivamente. Pero llegado el caso de que se incumpla, o sea, Perdón. ¿cuál es el Bueno, proceso? exacto, en cuanto al incumplimiento. En este aspecto, si hablamos de una mediación, todo lo que se hable, todo lo que se establezca en la mediación, al igual que en el trámite de la conciliación, debe de dejarse por escrito constancia mediante la suscripción del acta respectiva. Estas actas prestan mérito ejecutivo. ¿Qué quiere decir? Que su incumplimiento habilita a la parte cumplida para que acuda ante la jurisdicción contenciosa, ante la autoridad judicial y haga cumplir el contenido de ese acuerdo o de esa acta respectiva, dependiendo del ámbito en el que se encuentren. Si hablamos de una situación civil, es decir, entre dos particulares, pues tendrá que acudir con el acta ante un juez civil para que haga cumplir el contenido del acta. Si hablamos de la jurisdicción laboral, lo mismo, ante el juez laboral, acudir para que haga respetar el contenido del acta. Esto quiere decir que presta mérito ejecutivo. Todas las actas de conciliación, las actas que se eleven igualmente en el proceso de la mediación, prestan mérito ejecutivo, hacen tránsito a cosa juzgada y prestan mérito ejecutivo. Lo que quiere decir que habilita la parte que cumple frente a la incumplida para que pueda eventualmente instaurar una demanda que haga cumplir el contenido del acta, porque el contenido del acta es obligatorio para ambas partes. Todo lo que se establezca ahí es obligatorio para que cada una de las partes lo cumpla en correspondencia con los puntos o con los aspectos a los que cada una de ellas se comprometió. Esto es lo que sucede cuando hay un incumplimiento. Ok, Yo consideraría pues que esas eran las preguntas que queríamos como realizar y conocer un poquito más acerca de este proceso de mediación y conciliación. Nuestra compañera Nijire ha tenido como problemas con el audio, pues ya que se encuentra como en su lugar de trabajo, pero pues igual todas esas preguntas que realizamos, pues leímos también una de las que ellas planteó. Entonces, muchas gracias por su colaboración, por su apoyo, por su conocimiento. Con todo gusto. Muchas gracias, Andrés.
Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, Oscar. Hasta Chao. luego. Chao.